aspiraciones y qué es lo que tú pretendes llevar, intentas hacer desde la Asamblea en caso de ser favorecida con el voto popular. Bienvenida a Radio Colosal, un gusto. El gusto es mío. Buenos días a toda la distinguida audiencia que nos acompaña en Radio Colosal. Fernando, buenos días. Efectivamente, Mariela Solís tiene la cobertura de Democracia Sí, Lista 20, y pues tenemos problemas urgentes que debemos resolver. 4 de ellos son la generación de empleo, un cambio profundo en educación en todos los niveles, garantizar la salud a todos y derrotar la corrupción en nuestro país. Esto envolviéndonos con leyes que aporten al bienestar social de toda la comunidad. Ok, tú acabas de mencionar temas que le pertenecen al presidente de la República realmente. Pero ¿cuáles serían o cómo serían las leyes para coadyuvar en lo que has mencionado? Nuestro país está atravesando, mi estimado Fernando, por una serie de crisis ética, normal, económica y social. Y lo de la salud está calado, eso de la corrupción tan hondo en varias instituciones que hemos podido ver, en varias instituciones públicas. Hay visos de corrupción en la que han participado unos cuantos empresarios. La ley en el COIP está establecida. Lo que necesitamos es ser tácitos y aplicarla, tener voluntades para poder hacer las cosas. Hemos evidenciado de que una fiscal general del Estado ha estado luchando, pero si todos trabajaríamos en conjunto haciendo justicia, tendríamos mejores resultados. Ok, Mariela Solís, el problema entonces no es en leyes, ¿no? El problema es las personas. ¿Cómo cambiar entonces las personas? ¿Cómo conseguimos que realmente las cosas funcionen? Porque tú acabas de mencionar que leyes sí hay. El problema sería la aplicación de esas leyes. ¿Cómo conseguimos aquello? Considero que debemos empezar haciendo un análisis particular. Cada persona tenemos que cambiar internamente para aplicar una democracia colectiva. Esa es la forma de cambiar, mi estimado Fernando, porque como manifiesto la ley está. Sí hay que hacer correctivos en la Constitución de la República. Por ejemplo, sacando a tanto piponazgo que hay en entidades públicas que no hacen absolutamente nada. Tenemos como uno de los poderes del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que realmente no hacen nada y tienen sueldos pero terriblemente altos. Estas cosas hay que modificarlas, hay que cambiar. Ok, pero 252 millones es el consumo de sueldos del Consejo de Participación Ciudadana, pero hay otro reclamo también. 55 millones se invierte en una asamblea que no está produciendo mucho en este momento. A esta asamblea que prácticamente no tiene el respaldo popular, ¿cómo la hacemos justamente de servicio al pueblo? Es muy claro y evidente. Yo no estoy de acuerdo que haya tanta sábana de candidatos y 137 asambleístas. ¿Para qué? No hemos podido evidenciar ningún resultado. Tiene que modificarse la ley de la democracia con la Constitución. En esta Asamblea Constituyente del 2008 se hicieron y cometieron muchos errores que ahora lo estamos pagando. Esto hay que modificar, mi estimado Fernando, y yo estoy de acuerdo en que se baje los sueldos y el número de asambleístas independientemente de quién sea electo. Importante aquello. Ahora, no solo es el número, es la cantidad. 3, 4, a veces más asesores. El presidente de la Asamblea, si no me equivoco, tiene 10 asesores. ¿Necesitamos tanto asesor? No. Cuando tú tienes conocimiento de lo que es la normativa legal con sus vacíos, digo que tienes conocimiento porque cuando uno se ejerce la profesión, sabes qué vacíos tenemos. No hay herramientas para realizar una verdadera justicia.
no tenemos una seguridad jurídica que necesita el país con emergencia para aplicar de manera tácita las sanciones punitivas a los delitos. Es por ello de que manifiesto, si tú tienes ese conocimiento, no necesitas de tanta asesoría para las comisiones designadas en la Asamblea. Importante. Por eso es importante poner en orden la casa. El Estado está en estado de coma, en emergencia. Por eso es importante ver, analizar y no dejarnos llevar por emociones, esta vez los votantes, mi querido pueblo ecuatoriano. Eso es importante. Ahora, a ver, ¿cuál es tu criterio, por ejemplo, sobre una serie de leyes que siguen funcionando? Por ejemplo, se insiste en el tema del aborto. ¿Cuál sería tu criterio? Yo soy una mujer provida, de hecho tengo 4 hijos, es un tema muy polémico. Considero de que el asunto es muy particular, la decisión es individual. Se dice de que el aborto tiene que ser legalizado. Yo no estoy de acuerdo por ningún motivo, porque si tú como mujer no quieres caer, tienes que evitar estar en caminos peligrosos. Ok, me parece importante. Ahora, otra opción dicen por el tema de seguridad, armar a la gente. ¿Tú estás de acuerdo con, si vale el término, flexibilizar la ley que ya existe para dar facilidad a que la ciudadanía pueda estar armada? Yo no estoy de acuerdo. Tenemos que armar a la policía, a los entes públicos de la seguridad. Ya existe la ley, como tú manifiestas, mi estimado Fernando, a las personas que pueden portar las armas. Aquí hay requisitos que deben cumplir estas personas. Se les hace unos exámenes psicológicos, se les ve por qué, cuál es la razón que tienen que portar las armas. De lo contrario, sería esto un caos. Nos mataríamos unos a otros y eso no es prudente de ninguna manera. Leyes prodelincuenciales, eso es lo que se menciona. ¿Qué hacer? Eso tenemos. Tenemos las leyes prodelincuenciales. Lo que tenemos que hacer es aplicarlas con toda la A ver. la Tenemos leyes prodelincuenciales, es decir, leyes en favor de los delincuentes y tú me dices que hay que aplicarlas. Perdón, la interpretación está errada. A ver, la ley prodelincuencial es realmente real. Tenemos que cambiar esta ley. Resulta que cuando tú haces una adecuación en tu casa, me refiero a la ley del COTAS, que es una ley especial, haces una adecuación poniendo un techo en tu casa para un emprendimiento que tienes particular, viene la municipalidad y te sanciona, porque no debiste poner eso. Cuando tú vas y robas, sales con facilidad de la cárcel porque no hay la acusación particular. Por ejemplo, te pongo este ejemplo tácito. O porque no cumples los 3 salarios básicos, porque cuando no cumple los 3 salarios básicos, que en este instante sería el objeto que tú has robado, $1,200, dicen es hurto, así que una sanción menor, una reconvención y vaya nomás y no pasa nada. Así es. Es una barbaridad este tipo de leyes que está ya tipificado en el COIP. Por eso hay que modificar con emergencia, mi estimado Fernando. La ventaja que ahora es importante que se realice un pacto social para recuperar toda esta ética, esta moral y estos principios que estamos en decadencia. Tú mencionabas no es aquello. Seguir. Decías el tema parte de la educación, decías, y que querías cambiar la educación. ¿Cómo? Por favor, ¿cómo cambiarías la educación? Yo soy de los que pienso que la educación es la base de la sociedad y estamos perdidos porque la educación no es buena. ¿Cómo cambiarla? Bajo la ley, la LOES y la LOEIP. Tenemos que eliminar este mencionado examen ser bachiller. ¿De acuerdo? Esto es inconstitucional y deja suelto a toda la juventud para que no pueda acceder a las universidades. De acuerdo. Tenemos que pasar por el filtro del propedéutico que teníamos antes, claro, fortaleciendo de acuerdo a la carrera que tú vayas a aplicar. Ya. Tenemos que dar más opciones a la juventud con las realidades actuales, porque vamos creciendo. Entonces vamos a hacer eso.
Vamos a eliminar el bachillerato unificado porque es una vergüenza para toda nuestra juventud. A la final no tienes una especialidad. ¿Unificado en qué? A la final hemos visto en estas últimas décadas que no tenemos resultados con aquello. Ok, lo que tú estás diciendo es correcto, perfecto, me parece bien, pero con esto no cambiamos la educación. Con esto no cambiamos la educación. O sea, el problema sigue estando en la educación. ¿Cómo lo cambiamos? A ver, vamos al principio. Profesores que enseñan poco, pensum que no ayuda para nada y descuido. Un cóctel peligroso que nos lleva a tener una sociedad, primero, que no lee, segundo, que no razona, tercero, que no critica, cuarto, que prefiere cualquier cosa, el celular, por ejemplo, antes que informarse. Y no es malo el celular, yo no estoy en contra del celular, pero hay que saber utilizarlo, porque si no, sobre todo los jóvenes terminan siendo, en vez de dueños del celular, el celular termina siendo dueño de ellos. ¿Cómo cambiamos entonces todos estos temas? La familia, mi estimado Fernando. Estos temas vienen de familia, vienen de principios, y tenemos que hacer una educación con ética, con moral, sabiendo respetar, aplicando todo esto que te manifiesto. Nosotros tenemos un pénsul súper caduco. No es problema de los maestros. Los maestros quieren hacer su trabajo con toda la efectividad y la eficiencia. El problema es que han topado a la educación politiqueramente y hasta la han prostituido. Debemos fortalecer a la educación, debemos contratar a maestros que sean de especialidad. No es posible que tengamos ingenieros dando actividades prácticas, químicos dando música. Eso es la realidad que está pasando. ¿Y por qué tienen que someterse a todas las disposiciones que hay? Porque no hay presupuesto para la educación. Eso tiene que cambiar. Han cesado las funciones a muchos maestros. Eso no puede seguir pasando. La educación tiene que ser fortalecida porque es la base primordial para que la sociedad surja. Como tú manifiestas, tanta juventud idiotizada en la tecnología por su mala aplicación. Eso debemos nosotros ser responsables, y como padres de familia somos más responsables aún. Esta pandemia nos ha enseñado de que los maestros no son los padres de familia, no somos los padres de familia. Nosotros tenemos la responsabilidad directa de formar no parásitos como hijos, sino gente de bien, formada. No que agachen la cabeza y que caigan ante lo injusto. Tenemos que enseñar que tenemos que poner la voz de protesta y seguir luchando en el día a día, porque así es la vida. Mariela, por la justicia y por la verdad. Mariela, otro tema importante es el empleo. Se necesita trabajo, se necesita empleo, se necesita que lleguen capitales. Perú recibe anualmente, en los últimos 4 años, ha recibido un promedio de 22,000 millones de dólares. Nosotros recibimos alrededor de 400 a 600 millones de dólares. ¿Cómo conseguimos dar seguridad jurídica? Eso es leyes, ¿no? ¿Cómo hacemos para dar seguridad jurídica a fin de que quien quiere invertir, y hay mucha gente que en el mundo tiene dinero, pueda hacerlo con tranquilidad, con la certeza de que no le van a quitar su dinero, con la certeza de que va a obtener una ganancia, y el país también va a ganar, porque va a generar empleo, va a generar producción y va a dar posibilidades de progreso y avance? El Ecuador es un país millonario. Y lamentablemente no tenemos leyes jurídicas que atraigan a la inversión internacional. Necesitamos Banco Offshore que venga con un 2% a realizar acá su trabajo. Necesitamos legislar escudos fiscales y leyes de seguridad jurídica para que venga la inversión extranjera. Nosotros tenemos dinero, pero no podemos evidenciar dónde está y para qué se está invirtiendo. Dinero hay, lo que hay es una mala administración, mi estimado Fernando. Es por ello que yo decía, tenemos que poner la casa en orden, pero
desde el ejecutivo hasta la persona que, hasta el último de los rincones. No podemos seguir con esta corrupción que es sistemática. Mariela. Mira, Tungurahua tiene el beneficio, y lo hemos demostrado, de que somos gente trabajadora. Hemos dado al erario del Estado como 13 millones, o sea, en cumplimiento de lo que manda la ley, tenemos una cultura ya de tributación, pero no tenemos la retribución. Esto hay que Permíteme que te corrija. Son 300 millones los que aporta la zona central, de las cuales nosotros aportamos alrededor de 282 millones de dólares al año. Esos son nuestros aportes, eso es lo que damos. Ahora, por supuesto, pero tenemos los 13 millones adicional, mi estimado Fernando. O sea, hemos cumplido y adicional hemos aportado 13 millones, pero no tenemos ninguna retribución como provincia. Entonces, ¿qué está pasando con nuestras autoridades? Que no nos sentimos representadas. Por favor, es hora de ponernos de acuerdo, hacer este pacto provincial, se podría decir, para hacer una sola fuerza. Correcto, pero correcto. Me parece muy bien, y está bien que se reclame a las autoridades su falta de labor. Vamos al tema de fondo. Mira, tenemos menos de 2 minutos porque tenemos 20 minutos para esta entrevista, y te quiero primero agradecer y quiero que nos comentes quiénes te acompañan en la lista. Cuéntanos, ¿hay familiares, hay cercanos que están también en la lista, suplentes, etcétera? No, en la lista tengo el honor de ser acompañada por el ingeniero Fernando Guerra. Es una persona que ha trabajado 30 años en el sector eléctrico. Está la abogada Carolina Dávila y el señor Jaime Sánchez. Perfecto. Democracia, sí, lista 20, no tiene familiares de candidatos. ¿Ni de suplentes? No. Ok. Mariela, tienes un minuto, por favor. ¿Cuál es tu mensaje que le das a la colectividad? Gracias por participar con nosotros. Gracias la invitación a ustedes, a la colectividad tunguragüense, a esa gente de mis 9 cantones de la provincia de Tungurahua, hacer un llamado a que pensemos, analicemos, y de ser la voluntad de ustedes, voten por Mariela Solís y su equipo de trabajo. Democracia sí, lista 20. Dennos la oportunidad de hacer un buen trabajo. Muchas gracias. Mariela Solís, candidata a lista 20, como decía, a asambleísta por Tungurahua. Este es Colosal, a que sí le dice la verdad. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Recuerde que siempre hay información actualizada en nuestra página electrónica en www.radiocolosal.com. Noticias locales, nacionales, internacionales, noticias de farándula, noticias curiosas, noticias de investigación. www.radiocolosal.com. Para Ecuador y para el mundo. A propósito, hay ya algunos resúmenes de los debates que se generaron ayer por parte del diario El Comercio, que dividieron prácticamente en 7. 2 de los candidatos no asistieron, que ustedes ya lo conocen. Yacu Pérez, que aclaró ayer el canal organizador, su coordinador estuvo presente en el momento que se hizo el sorteo de participación,
pero en definitiva no estuvo allí y tampoco estuvo presente con el equipo del diario El Comercio en la primera parte del debate. Tampoco se encontraba presente el candidato Arauz. Así que reiteramos este tema. Hay un poco un resumen, si cabe el término, de la participación de los candidatos en www.radiocolosal.com. Sin embargo, más que debate, sonó a propaganda política de los candidatos. Hay que decirlo, uno entiende que en un debate hay confrontación, en un debate hay preguntas, pero sobre todo se llega a la verdad con las repreguntas, y eso lastimosamente no se observó en ninguna de las 2 ediciones del debate organizado por El Comercio, Ecuador Radio y Televicentro, los medios de comunicación del fantasma Ángel Remigio y González. Exclusivamente estaban preguntas ya establecidas, que inclusive se repitieron en las 2 partes. Economía y empleo, también el tema de lucha contra la corrupción, el tema de salud y pandemia, el pronunciamiento de cada uno, 1 minuto 30 para que desarrollen. El tema también de seguridad, que fue otro de los puntos que se trataron dentro de este debate, corrupción como ya les habíamos dicho, y además, luego de cada uno de estos temas, se les dio posibilidad de réplica, pero de lo dicho por los mismos candidatos. Pero reitero, o sea, a la verdad se llega a través de las repreguntas, sobre todo cuando hay un periodista que pregunte. Porque si esto no existe, si solamente está una persona que está leyendo ya las preguntas y le dice: señor presidente, señor candidato, su intervención final tiene 1 minuto 30 Lucio Gutiérrez, 1 minuto 30 después Montúfar, etcétera, más suena a campaña política que realmente a una entrevista como se esperaba. Me parece que por lo menos este primer debate no dejó un buen sabor en los electores. Ya en el próximo, organizado por el Consejo Nacional Electoral, en cambio habrá que ver cómo se maneja el tema, porque aquí depende mucho de la persona a la que pongan a hacer la entrevista, al periodista que le pongan a hacer la entrevista. Así que hay que observar qué es lo que pasa en este debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, que vendrá después aquí y por obligación. Ya no puede decir que no, ni Yacu Pérez, ni tampoco este señor Arauz. Así que, reitero, habrá que esperar, pero yo me temo que tampoco va a haber muchas luces para los electores, porque depende de quién sea el que entreviste. Bueno, y está ya con nosotros el doctor Guillermo Bastidas. Informo a la colectividad que nosotros estamos llamando en este instante. No hemos llamado antes, no hemos conversado, no les hemos dado preguntas a los candidatos, todo es en este momento. He llamado a varios candidatos que no me han contestado. Ahora estoy con el señor doctor Guillermo Bastidas, a quien saludo de la manera más comedida. El mismo formato. Vamos a tratar de darle agilidad, 20 minutos para poder hacer una entrevista. Guillermo, buenos días, bienvenido. ¿Por qué la gente debería votar por ti para ser asambleísta de la provincia de Tungurahua? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué es lo que pretendes hacer desde la asamblea? Buenos días, bienvenido a Radio Colosal. Muy buenos días a nuestros amigos y amigas de Radio Colosal, provincia de Tungurahua, a nivel nacional y el mundo a través de las redes sociales. 3 puntos son los que me comprometen con mi provincia y a nivel nacional: justicia, salud y educación. Los fundamentales para que el progreso de la nación siga el camino del bien y para que la gente
nuestros hermanos aprendan a confiar nuevamente en la clase política y en sus instituciones, mi querido Fernando. Justicia, cómo abordar la justicia, cómo cambiar, cómo mejorar el funcionamiento de la justicia, por favor, doctor. El punto de vista para mejorar la justicia es a través de la reforma del Código Integral Penal. Hay varios puntos que tendrán que ser analizados por mi persona, que tiene formación en jurisprudencia, pero más que por mí, por asesores constitucionalistas respectivos sobre una modificación, una reforma para que el Código Integral Penal se convierta en un código en defensa de la gente honesta, en defensa de la gente transparente, en defensa del hombre trabajador, de la mujer trabajadora, y no que sea en defensa de los delincuentes. En segundo lugar, sí, Fernando. Justo, tú mencionas un cambio completo, pero dices que esta ley tiene que ser tocada sobre todo en qué puntos. ¿Qué es lo que hay que cambiar? A ver, en este instante tenemos leyes prodelincuenciales, la ley que permite el consumo de drogas. ¿Qué es lo que se va a cambiar? Tiene que cambiarse, por ejemplo, la tabla del consumo de drogas. ¿Cambiarse o eliminarse? Al punto de eliminarse. Lo haremos en base a un planteamiento técnico y científico desde el punto o desde la perspectiva médica y desde la perspectiva jurídica. No es posible que las cárceles estemos llenando de los supuestos microtraficantes que se han mezclado con los consumidores. Es decir, estamos persiguiendo al caramelero y no estamos persiguiendo y no estamos haciendo justicia con el gran transnacional de las drogas. Además de eso, deberíamos nosotros entender que las penas deberían ser definitivamente modificadas dentro de esta área que es importantísima. Endurecer las penas, dices tú, endurecer las penas. Pero eso tendría un doble problema. Las cárceles en este instante están llenos y además el Estado sostiene a los delincuentes. ¿Tú crees que es lo correcto? No es lo correcto, por eso tiene que reformarse, y justamente te decía, mi querido Fernando, que no estoy de acuerdo con que se persiga, con que se encarcele a esta mezcla entre el microtráfico y el consumidor. Nosotros hemos visto que hay una polémica a nivel mundial entre que muchos consumidores son tomados como microtraficantes y microtraficantes que son metidos como consumidores. Es decir, hay una gran polémica. Habrá que diferenciar y por lo tanto debemos hacer ahí una propuesta concreta, técnica y científica, con la valoración, con el peritaje y con un análisis técnico jurídico sobre las penas y la eliminación definitivamente de esa tasa de las tablas que rigieron a partir del 2015-2016. Ahora, la pregunta, el problema aparentemente no pasa por leyes, porque leyes hay. El problema pasa por quien aplica la ley, que siempre encuentra una ventana. Echa la ley, echa la trampa, dice mucha gente. Es otro de los puntos, mi querido Fernando, dentro de la modificación de la justicia. No necesitamos tantas leyes, ni buenas leyes. Necesitamos hombres buenos que exijan y que ejerzan y que hagan respetar esas leyes. Aquí no nos vamos a llenar de tantos códigos, leyes, no están suficientes muchos de ellos, pero sí necesitan reformarse en base a su contextura y en base a su estudio. Dentro de la justicia igual habrá que investigar el accionar, habrá que fiscalizar el accionar de ciertos personajes de la justicia, de ciertos personajes que han ejecutado sentencias a veces bastante sutiles y a veces bastante exageradas, y que han sido muy condescendientes con la corrupción y con la corrupción política. Lastimosamente eso ocupa un espacio. Además,
impulsar dentro de la misma área de justicia la ley de extinción de dominio. ¿Para qué? Para que el dinero del pueblo, el dinero del pueblo robado por estos políticos, no solamente se queden con sentencias de 6, de 4 meses, sino que regrese al pueblo. ¿Cómo hacemos eso, mi querido Guillermo? ¿Cómo hacemos eso? Pregunto, porque dicen, bueno, hacemos una ley de extinción de dominio, pero rige de hoy para adelante, porque las leyes no pueden ser retroactivas. Es decir, nos están diciendo, y lo dijo el presidente del Colegio de Abogados a nivel nacional, el señor García, Ramiro García, dijo que no se puede. Entonces, prácticamente de aquí en más, pero lo de atrás, lo que se llevó Correa y los suyos, lo que se han llevado políticos sinvergüenzas durante alrededor de 50 años desde que volvimos a la democracia, ¿imposible recuperarlo? No, sí se lo puede recuperar porque hay una parte dentro de la corrupción, la concusión y estafa, es decir, sí existen argumentos dentro del actual Código Integral Penal que podría seguir ejerciendo hasta que ejerza este nuevo mandato legislativo. Sí tenemos, y lo que tú decías, Fernando, es cierto, sí hay muchas leyes, lo que pasa es que no se las ejecuta aquí en el país. ¿Cómo puede ser posible tremendos cartelones que hemos visto en la ciudad con la plata del pueblo ecuatoriano, con el dinero del pueblo ecuatoriano, exhibiendo las caritas de inocentes y de ovejitas? Pero todo eso es con el dinero que se robaron del pueblo, y no generalizo a todas las personas de las lonas que están pegando aquí en la provincia, pero hay identificados con el régimen de Correa que obviamente han utilizado y deben estar, me supongo, utilizando el dinero que fue mal habido en el ejercicio de las funciones de este señor que ya fue sentenciado por malos actos y por mal manejo de los fondos públicos. Vamos al tema de la ley de extinción de dominio, que usted ya lo menciona, pero toquemos otra ley que también es importante. Se habla de seguridad y se está mencionando de que se pueda hacer reformas correspondientes para que la ciudadanía esté armada. ¿Es correcto? Yo no estoy de acuerdo que la violencia se combata con la violencia. Sin embargo, igual es un tema polémico a nivel mundial, y nosotros lo que debemos hacer en este caso es legislar en beneficio de las mayorías. Y al legislar en beneficio de las mayorías se dividiría este proyecto en un manejo social de lo que significa mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas de la nación a largo plazo. Pero a corto plazo, si tendría que autorizarse o permitirse, o se llegaría a una especie de acuerdo sobre el uso de armas, deberían estos, en primer lugar, para portar armas, existir organismos manejados por el mismo Ministerio de Defensa, tal vez, o alguien aledaño, para que sean quienes expendan las armas. En segundo lugar, debería someterse a un estudio prolijo de antecedentes delincuenciales y de antecedentes judiciales a la persona que solicite portar armas. Y en tercer lugar, deberían someterse todos, absolutamente todos, a una valoración psicosomática, psiquiátrica y neurológica para saber el nivel de continencia, el nivel de limitación a sus impulsos, para saber que las manos, que digamos que tal vez de ser necesario el portar armas, vaya a parar en manos de personas de seguridad, de personas con un equilibrio mental y de personas sin antecedentes judiciales. Sí debería ser, pero yo no creo que la solución está para salvaguardar la violencia, para salvaguardar todos estos males de la pobreza, justamente el uso de armas. Hay que generar otro tipo de elementos a largo plazo, que son reformas constitucionales, reformas legales, jurídicas, que garanticen trabajo, que garanticen el ingreso a las universidades de los estudiantes, que garanticen salir de la ignorancia para llegar a la sabiduría. Con la sabiduría no es necesario utilizar armas de fuego. Ahora, en la ley de la salud se pretendió ubicar el aborto.
¿Cuál es el criterio del doctor Guillermo Bastidas sobre este tema? Eso ya está normado. Dentro de la norma jurídica existente, y repito lo que tú manifestaste, Fernando, hay ciertas cosas que ya están hechas, sino que se convierten en panem et circenses para darle protagonismo. Aquí deben fundamentarse para una ley del aborto, en primer lugar, verle al ser humano desde el punto de vista biológico, psicológico, social, cultural, espiritual, educativo. Lo que primero debe hacerse a largo plazo es educar a nuestra sociedad, educar a nuestros jóvenes para que no se embaracen tan temprano, educarles con madurez y con responsabilidad. No se les puede a los jóvenes tan fácilmente decirles, bueno, ahora ya tenemos una ley del aborto, pide el aborto. O arengar para que se dé ley a favor del aborto. Y en tercer lugar, el asunto es que ya existen los casos en los cuales deben ser analizadas las posibilidades del aborto dentro del punto de vista científico. 1, malformación congénita. 2, peligro de la madre. 3, violación. ¿Qué queremos hacer de todo esto? Nada más un espectáculo. Crear un espectáculo en el cual el joven o la joven ya no vea las posibilidades de su responsabilidad y de su madurez de la toma de decisiones. Además, los jóvenes saben más que nosotros que hay métodos anticonceptivos si es que quieren tener una vida sexual activa. Pues Guillermo, tú mencionabas entre tus ejes principales la educación y la salud. ¿Cómo abordar estos temas desde el campo legislativo, es decir, desde la ley? Dentro de la educación nosotros vamos a hacer un análisis completo y ya estoy estudiando con un grupo de asesores, como te comenté, mi querido Fernando, porque sé que estamos dentro de las elecciones, dentro de la elección a voto por la provincia de Tungurahua y vamos a entrar a la asamblea. Ya estamos reuniéndonos con unos grandes amigos míos, abogados y constitucionalistas, para pulir todo este detalle. Pero lo que significa el asunto de la salud. Salud y educación, sí. De la educación, nosotros vamos a analizar detenidamente las funciones, los alcances, la misión y la visión de la CENESID y del CACES. Ellos tendrán que acudir a la asamblea a rendir cuentas primero, porque tenemos 4.000 bachilleres, 4.500 bachilleres que no pueden ingresar a estudiar en las universidades a nivel nacional por cortes fantasiosos y por preguntas adefesiosas. A ver, son más de 400.000 bachilleres, 4.500 son en Tungurahua, y en Tungurahua todavía el número es conservador, muy conservador, porque yo calculo que con los años que no han podido ingresar hay un acumulado que debe estar llegando alrededor de 30.000 ya. Sí, nos referíamos a los actuales de la provincia de Tungurahua como referente. Ya. Y tenemos tras de ellos una gran cantidad de padres de familia, una gran cantidad de personas dolientes. Un señor ayer comentaba conmigo en una comunidad que la hijita tiene que viajar desde Píllaro hasta Loja a estudiar, porque allá le dieron el cupo habiendo universidades acá. Tendrán que explicarnos también el asunto de esta universidad llamada Yachay, donde se está descubriendo el número de arrugas de la mosca tsetse. Entonces, todos esos elementos dentro de la educación, aparte de que nos reuniremos y será parte de un trámite ya personal como asambleísta con las telefonía celular para que instalen en áreas lejanas, comunitarias, redes de internet. Es imposible. Tú llegas a ciertos sectores, llegas al cantón Píllaro, más arriba, unos 5 o 10 kilómetros ya no hay señal. Vas a Quero, de unos 5 kilómetros ya no hay señal. ¿Cómo reciben la formación nuestros jóvenes ahí? En este tema, en el tema de la pandemia, el tema de la salud, ¿cómo lo abordarías desde la asamblea?
El de la salud a través, ese sí está muy bien manejado, ya lo estamos desarrollando con los planteamientos que lo desarrollamos desde hace 8 años del Código Orgánico de la Salud, la reforma principal dentro del Código Orgánico de la Salud, el presupuesto de la salud, hacer cumplir el 5% del Producto Interno Bruto, desarrollar una ley de emergencia sanitaria, verdadera ley de emergencia sanitaria, no el panfleto de emergencia sanitaria que se manejó. Aparte de eso, la creación de una subsecretaría de salud mental. Hay cantidad de suicidios, están aumentándose. En Tungurahua tenemos 3 a 4 suicidios por semana. También con todo cariño y con todo respeto, ¿crees que más burocracia evitará los suicidios? No, dentro del mismo ministerio hay una dirección de salud mental, no con categoría de subsecretaría. Cuando ingresa a la categoría de subsecretaría tiene mucha más vigencia, importancia, y se manejaría un plan nacional de salud mental. En el tema de salud. En el tema de salud me quedo pensando justamente en esta reclamación que en la semana anterior hicieron ustedes en la Corte, en el asunto del despido a los médicos, en el asunto de que no se reconoce el trabajo que hicieron los médicos durante la pandemia. Sí, justamente los médicos rurales presentaron una demanda ante el CACES porque más del 40% de médicos rurales quedaron fuera del sorteo y fuera de las plazas. Y eso, como manifesté, no es que afecta solo a los médicos rurales. Ellos pueden acomodarse en algún lugar y pueden esperar hasta el próximo sorteo. Pero ¿qué va a pasar con nuestras comunidades? En el recorrido que he hecho en las provincias, cantidad de centros de salud enmohecidos, abandonados, olvidados. Sin atención. Tienes razón. Sí. Me quedo pensando en algunos temas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con organismos como el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál es tu criterio? Muchos dicen que hay que desaparecerlo. 252 millones consume al año. Estoy de acuerdo. Habrá que hacer un análisis y yo pienso que el Consejo de Participación Ciudadana no ha tenido un protagonismo real, justo y en defensa de la ciudadanía. Entonces, ¿qué va a pasar con la Asamblea? ¿Qué va a pasar con la Asamblea? Perdón que te corte, pero el tiempo nos apremia. ¿Qué va a pasar con la Asamblea? Hay muchos que dicen que hay demasiados asambleístas, demasiados asesores. Una Asamblea que además está desprestigiada en este momento. Hay que buscarle prestigio, hay que lavarle la carita y las manos a la Sagrada Asamblea Nacional, y sí estoy de acuerdo en que debe disminuirse el número de asambleístas, aparte de lanzar un proyecto, emitir un proyecto, pero eso será ya para luego. Yo me comprometo en funcionar en base a una bicameralidad, que es muy importante. Cámara de Senadores y Cámara de Diputados que funcionan para cuando existen temas muy controversiales y cuando existe la diferencia entre cantantes y personas con nivel educativo, cuarto, PhD y mucho más. Hay una buena posibilidad. Guillermo, ahí podemos incluir su candidato a la presidencia ha dicho que para él es importante que se le dé la posibilidad justamente de cambiar leyes con la finalidad de atraer la inversión extranjera. ¿Usted está de acuerdo? ¿De hacer inversión extranjera? Claro. Sí. Cambiar las leyes para dar seguridad jurídica para que llegue dinero del extranjero, para que venga la inversión extranjera. Eso ha dicho Lucio Gutiérrez. ¿Usted está de acuerdo? Sí, pero sí, yo pienso que la inversión extranjera se da en base a la seguridad jurídica, seguridad que el país ofrezca al inversor extranjero. Es importante que, por ejemplo, venga la banca internacional acá a competir con la banca nacional para generar mejor tasas de interés y otras situaciones. Será importante que vengan empresas mineras externas con todo el criterio técnico científico a asesorar a nuestras empresas mineras artesanales. Importante. Se aquí y se genere mejor aquello. Perdón los cortes, pero el tiempo ya no nos da. Tenemos apenas un minuto. ¿Cuál es su mensaje a la colectividad? ¿Qué le dice Guillermo Bastidas a la provincia? La provincia debe tomar muy en serio estas elecciones.
hacia la democracia o hacia la tiranía. Ustedes escogen. Enviar candidatos probos, transparentes, limpios, con antecedentes de trabajo, o enviar a vagos, desocupados, políticos de carrera, personas que no han hecho nada y lo único que están haciendo es generar caos, generar ese desagrado en la asamblea y ese rechazo de la población a la asamblea. Aquí les ofrecemos mucho trabajo y lo que les he dicho siempre, 3 cosas importantísimas y rápidas. Éntrese al buscador Google Guillermo Bastidas Tello y de todos los otros candidatos y vea qué ha hecho, o solo aparecen elecciones. Vean en qué ha estado vinculado, ingrésese a la fiscalía, también nombre y apellido, véale qué antecedentes tiene el representante y luego ingrese a la página del CENESID a ver si tiene algún título del segundo, tercero o cuarto nivel o qué es, para saber qué representatividad va a tener en la asamblea y cómo puede representarme a mí en la provincia de Tungurahua. Gracias Guillermo Bastidas, candidato por las listas 3 a través de Colosal, la que sí le dice la verdad. Gracias, Fernando. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Atención a la hora, ya son las 7 de la mañana con 50 minutos. 7:50. Siempre hay información actualizada en nuestra página electrónica en www.radiocolosal.com. Noticias locales, nacionales, internacionales, noticias deportivas, noticias de investigación en www.radiocolosal.com. Además, allí pueden escuchar nuestra señal vía online desde Ecuador para el mundo en www.radiocolosal.com. Son exactamente las 7 de la mañana con 50 minutos. Ya son las 7 de la mañana con 50 minutos aquí en Radio Colosal. Son las 7:50. Y concurso de jueces para la CNJ tiene que volver a cero. La falta de postulantes para las salas es el reflejo de un desinterés por ser magistrado, principalmente por la inestabilidad política, sostienen analistas, que el Consejo de la Judicatura tendría que declarar desierto el actual concurso de méritos y oposición para seleccionar a jueces de la Corte Nacional de Justicia, es lo que sostienen especialistas que observan de cerca el proceso. Ellos miran con preocupación que el organismo no tenga el número suficiente de elegibles para llenar las 16 vacantes para las salas especiales del máximo órgano de justicia ordinario en el país. A Paulo Caña, abogado penalista en libre ejercicio, le llama la atención que no haya suficientes postulantes para hacerse cargo de las causas que lleguen al CNJ. A criterio de Ocaña, la situación se traduce en la falta de interés que existe entre la población de juristas por ocupar la alta magistratura. Según dijo, el desinterés de las vertientes de la academia y de los profesionales en libre ejercicio no viene de la mano por el tema económico, sino por la actual situación política que atraviesa el país. Por cómo está la situación política, a nadie le interesa ser juez, se corre el riesgo que de un momento a otro, ellos, los jueces, puedan ser enjuiciados, dijo. Hasta noviembre del año pasado, la Judicatura tenía un banco de elegibles
de 96 aspirantes que pasaron la fase de méritos. Sin embargo, 5 no pasaron una valoración psicológica y otras 14 personas fueron descalificadas por no presentarse a las pruebas. Pedro Crespo, director general de la Judicatura, aseguró que la exigencia del concurso hace que a estas alturas existan apenas 23 aspirantes que todavía deben sujetarse a una fase de impugnación como parte del cambio a la CNJ. Ocaña no comparte con ese criterio. Según dijo, los participantes no fueron los más calificados para llegar a ser juez nacional del país. A Darío Paladines, representante de la Veeduría Ciudadana que acompaña el concurso, le preocupa una posible prórroga de funciones de los conjueces temporales que fueron designados por la Judicatura tras la evaluación hecha a la CNJ. Asimismo, se comprometió a continuar vigilando que se cumpla con la ley en un posible nuevo concurso para completar las salas de la Corte. Este es Colosal. Estamos con otra candidata, saludo de la manera más comedida, Rosa Belén Mayorga, ex reina de la ciudad de Ambato. Ella es candidata precisamente a la Asamblea Nacional. Un saludo cordial, Rosita, bienvenida a través de Radio Colosal. Vamos a tratar de hacer una entrevista rapidita como lo estamos haciendo con todos los candidatos. ¿Por qué el pueblo tiene que votar por Rosa Belén Mayorga? Bienvenido, un placer escucharla. A ver. De la misma manera, ¿no? A todos los oyentes de Radio Colosal, muchísimas gracias a todos por seguir ya esta entrevista, que tengan un excelente inicio de semana. ¿Por qué debería votar la provincia de Tungurahua por Rosa Belén Mayorga? ¿Cuáles son sus criterios, sus ideas? ¿Qué es lo que se pretende hacer desde la Asamblea en caso de recibir el voto popular, Rosita? Claro, bueno, siempre es necesario que la gente conozca quiénes son sus candidatos y en ese sentido, de mi parte, Rosa Belén Mayorga, una mujer que ha venido ya vinculada con distintos sectores como la de la educación, de la juventud, formando también esos liderazgos juveniles, por ejemplo, en los Scouts. Tuvimos nuestro paso también por la Universidad Técnica de Ambato, como docente justo en comunicación social, en trabajo social, y he venido ya vinculada con distintos sectores, con mucha convicción y compromiso, como ha sido, yo creo, toda mi vida, esa forma de actuar y de ser, y esto ahora enlazada también en la práctica política, porque nos hemos dado cuenta la necesidad también de que ciudadanos y ciudadanas estemos ahí presentes, cuidando justamente de los intereses de los ciudadanos. El enfoque mío siempre ha sido un enfoque de desarrollo, de posibilitar mayores oportunidades para todos y todas, que la vida se dignifique, que realmente se gobierne desde los derechos y no únicamente desde los privilegios. Ese es mi enfoque, esa es mi manera de ser, mi manera de actuar, y eso es lo que estamos poniendo ahora al servicio de la colectividad. Insisto, lo hemos hecho antes desde otros espacios, pero en esta ocasión también es muy importante y muy necesario que la ciudadanía como tal también esté en ese espacio de práctica política al que tenemos que llegar a dar un aire, ¿no? A renovarla, a reivindicarla, pero en función de los distintos sectores de nuestro país y, por supuesto, de la provincia de Tungurahua. A ver, Rosita, vamos con varios temas. Se dice que en este instante existen muchas leyes prodelincuenciales. ¿Usted está por sostener estas leyes, por cambiarlas, por mantenerlas? ¿Cuál es su criterio? Fernando, todo depende de qué es lo que la sociedad nos pide y nos exige. En este momento tenemos una gran necesidad de tener una normativa que ampare, por ejemplo, la implementación de todos aquellos programas que tienen que ver con la reactivación económica, con generar y proteger el empleo, garantizando, por supuesto, los derechos de los trabajadores, porque los trabajadores nos han dado una muestra clarísima de lo que significa luchar, ¿no?, por alcanzar siempre mejores condiciones de trabajo, de dignificar el trabajo, y para nosotros el derecho de los trabajadores también es sagrado. Por lo tanto, a una vez que hemos tenido, por ejemplo, cambios a nivel del desarrollo de la dinámica del trabajo como el teletrabajo, sí debemos también tener unas regulaciones, ¿no?, que permitan organizar de manera formal, de manera ordenada este desarrollo de trabajo, por ejemplo, desde casa, sin que se vulnere la conciliación de la vida familiar, por ejemplo. Dignificar el trabajo de tal manera que no estemos pues trabajando a costa de la necesidad de trabajo solo por horitas, con una gran explotación laboral, cuando lo que necesitamos es estabilidad económica para que incluso ese ciudadano endeudado comience a pagar sus deudas, a estar más tranquilo, a inyectar economía y capital a su... ¿Cómo le damos estabilidad económica, mi querida? Perdón, mi querida Rosita. Fernando, no le escuché muy bien. Vamos, ¿cómo le damos estabilidad a la gente cuando, por ejemplo, su candidato está diciendo que va a desdolarizar el país? No, jamás, Fernando, por favor. Yo sí le voy a pedir
que no volvamos a repetir una mentira tan tácita como esta, porque jamás ha dicho que se va a desdolarizar el país, todo lo contrario. La apuesta de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal es que los dólares se queden en el país, es la única manera de poder fortalecer la dolarización. Lo que sí pone en riesgo la dolarización, es decir, saquen nomás los capitales, no les va a costar ni un solo centavo, pueden tener capitales fuera del país. Eso sí, el momento que hay fuga de capitales, como ha habido durante este tiempo, sin que al gobierno le interese, eso sí comienza a poner en peligro la dolarización. Para la Unión por la Esperanza, para la lista 1, para el binomio de la esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, es importante y es un eje central del desarrollo económico, de la reactivación económica, que los dólares se queden en este país. He ahí el apoyo a la industria, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, al sector productivo, para que justamente tengamos todo el incentivo, todo el agrado de dejar los capitales dentro de nuestro país. Eso también es amar al Ecuador. Y no interesante. Que salgan como una gran fuga de capitales que luego nos deja sin dólares aquí adentro. Recordemos, el dólar no es moneda propia, nos cuesta traerlo. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible porque se queden aquí, generando economía, dinamizando la economía y por lo tanto también generando empleo. Importante, Rosita, pero reitero, hay un video donde el señor Arauz está diciendo que hay que salir de la dolarización. Yo respeto su criterio, Fernando, sí es cierto. Un video editado de Sí hace mucho tiempo atrás, cuando se hablaba de manera general, fue en un análisis que se hacía de la dolarización. En el momento en que fuimos dolarizados, en ese momento se pensaba ojalá no hubiéramos sido dolarizados, es decir, ojalá no hubiéramos llegado o tenido que llegar a tener esa medida tan extrema. Pero eso es muy distinto a decir que en este momento una de las propuestas es desdolarizar al país. No, señores, por favor, a toda la gente que nos está escuchando, escuchemos bien cuál es la propuesta de Arauz. No tiene nada que ver con debilitar la dolarización, ni mucho menos eliminarla, todo lo contrario. Sería desastroso y lo sabemos bien, y creo que en eso estamos de acuerdo usted, yo y toda la gente que nos escucha, y también Arauz. Sería desastroso para el país que en este momento, para colmo, se desdolarice. Sería un costo tan grande para la clase trabajadora, para el pequeño empresario, para el emprendedor. Eso no va a suceder. Pedimos calma, pedimos tranquilidad a las familias ecuatorianas. La dolarización con Arauz y Rabascal va a continuar. Hay muchas cosas que se dicen en redes sociales, incluso a través de ciertos medios de comunicación. A veces los videos son alterados, son editados. Eso es algo que ocurre con mucha frecuencia, especialmente en campaña política. Y es hora, querido Fernando, y a los estimados oyentes que nos escuchan en este momento, de no dejarnos convencer por cosas que no son verdad. Vamos al tema. Calma, llamamos a la tranquilidad, la dolarización con nosotros va a continuar. Vamos al tema de las leyes prodelincuenciales, que es uno de los temas que el país entero analiza. Se dice que hay demasiadas leyes favorables a los delincuentes. ¿Cree que es así? ¿Cree que no es así? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo le damos más tranquilidad a la colectividad, Rosita? Claro que sí, una de nuestras propuestas, y que más bien hemos acogido para su análisis, para su debate, para su mayor y mejor construcción, por ejemplo, es una ley que va a dignificar, pero también que va a convertir este sector de la Guardianía de Seguridad Privada en un eje fortalecido, primero desde la formación constante, que es algo que los mismos guardias de seguridad están sintiendo que es una necesidad, pero también que se cambie el enfoque, ¿no? Que no solamente sean parte de unas empresas privadas que generan réditos, ¿no? De un trabajo que es tan delicado, que tiene tanta responsabilidad, sino que pasen a ser parte también de toda una dinámica y una concepción de la seguridad ciudadana. Esto por un lado, insisto, hemos acogido esto, se mencionó ya hace 1 o 2 meses atrás, han venido trabajando en una propuesta que cada vez tiene que ser mejorada, implementada de la mejor manera para la seguridad del país y para la dignificación también de su trabajo. Sabemos bien que muchas veces son también explotados. Ojalá y las cosas mejoren, lo podemos hacer desde la legislación, pero además que sean parte de la seguridad ciudadana, que a todos obviamente nos interesa tanto. Pero Rosita, por otro lado, también sabemos, querido Fernando, que los niveles de delincuencia y de violencia siempre suben cuando tenemos más pobreza, cuando tenemos
menos empleo cuando tenemos menos oportunidades, generación de empleo, regulación y garantía de los derechos de los trabajadores. Sigamos el tema. Todo eso tiene que fortalecer el sistema para A ver, Rosita, disminuir los niveles de inseguridad. Sigamos el tema. Tú acabas de decir generación de empleo. ¿Cómo? Justamente con lo que estábamos diciendo antes. Vamos a tener que reactivar la economía de forma inmediata. Para ello, refinanciamiento de esos créditos que ahora mismo están vencidos, la gente ya no puede más con las llamadas de la banca. Tiene que haber por ahí esa potenciación y ese apoyo para que la gente tenga mayores facilidades de pago. ¿Cómo? Con un gobierno ¿Cómo? Con un gobierno que esté en soletas, que esté en cero. ¿Cómo lo hacemos? Pero es que hay que... Una cosa es, a ver, la gran pregunta acá, ¿estamos en cero? ¿De verdad no hay nada de dinero en el país? Estamos en menos de cero. Prioridades también. ¿O queremos tener siempre una plata depositada únicamente en el extranjero sin que reactive absolutamente nada de la economía familiar, de la economía cotidiana, de la economía que todos necesitamos sentir que se comienza a reactivar hasta para poder generar mayor empleo y la posibilidad de mano de obra? A ver. Las cosas sigan como están, por supuesto que no vamos a ver que las cosas van a cambiar, pero es evidente que si inyectamos en estos sectores, por ejemplo, de la economía popular y solidaria, que es un sector tan importante dentro de, por ejemplo, Tungurahua, yo sé que es una inversión, yo sé que es poner dinero, yo sé que significa que un gobierno y que un Estado lo haga. Pero vamos por partes. A comenzar a también tener resultados, porque si no Rosita, queremos que la gente pueda consumir, querido Fernando, no va a haber negocio, no va a haber empresa, no va a haber emprendimiento que mejore, porque Rosita, no va a tener te ruego que el consumo necesario. Te ruego que regresemos a la entrevista, por favor. Yo estoy siguiendo tus lineamientos, ya. Estoy avanzando contigo. Tú propones una cosa y yo te hago una repregunta sobre el tema. Nada más. Por ejemplo. Supuesto, y en eso estamos. Exacto, pero no me dejas repreguntar. Te pido comedidamente. En este tema. Pero es que también tengo que hablar. Me están entrevistando. Lo necesario acá es que el entrevistador pueda también escuchar a su entrevistado o su entrevistada. ¿Cómo no? Ese es el tema. Pero justamente sobre estos aspectos, tú dices, hay dinero en el extranjero, dinero que no le pertenece al país, que si es que hay dinero en el extranjero es de personas privadas. ¿Cómo pretendes traer dinero de personas privadas acá? Si es que hay dinero, es de los depositantes que está afuera. Recuerda que ya se trajo antes un dinero y que el gobierno del señor Correa tomó $8,600 millones que no ha pagado, que ese es dinero de los depositantes, no es dinero de la banca. Es dinero de los depositantes. Fernando, absolutamente todo el dinero es un dinero privado completamente intocable, o los ecuatorianos que vivimos dentro de este país, dentro de un Estado de Derecho, dentro de una institucionalidad y dentro de una legislación, tenemos también la obligación de cierta parte, llámese impuestos, por ejemplo, dejar dentro del Ecuador. Estoy hablando de dineros públicos, estoy hablando de dineros que pertenecen al Banco Central del Ecuador, estoy hablando de aquellos dineros de los que sí se puede hacer uso para poder implementar el financiamiento que necesita el país. No estamos hablando de tocar capitales y dineros privados en absoluto. No, Fernando. Vale la aclaración, Rosita. Vale la aclaración. Esa ha sido quizás una de las cosas que más han golpeado ese imaginario, ¿no? De que se cree que estamos hablando de un gobierno que va a quitar la propiedad privada a la gente. No se trata de eso. Estamos hablando de dineros y capitales públicos, por lo tanto, que pertenecen a cada ecuatoriano. Por favor, ¿de dónde sale ese dinero? Porque por lo menos que yo sepa, no existe dinero. El gobierno no tiene ni para pagar sueldos. Tú nos estás diciendo que tiene dinero el gobierno. ¿En qué cuentas? ¿Cómo? ¿De dónde? Por favor. Fernando, no es que no se tenga dinero necesariamente. Nosotros sabemos que hemos sido parte de algunos créditos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si tú haces un préstamo, ese dinero ya lo tienes que comenzar a trabajar y por lo tanto le pertenece también al Ecuador, pero lamentablemente no sabemos en este momento dónde está esa inversión o dónde está ese dinero, incluso de los propios créditos que venían supuestamente para sanear una deuda pública, una deuda interna, una deuda a los maestros, una deuda al sector de la salud. Ese, por ejemplo, también es un dinero que corresponde al Ecuador, pero que lamentablemente no se ha quedado aquí
para trabajar. Y no sabemos de este momento en dónde están. Me estoy refiriendo a ese dinero, ¿no?, que ha sido traído para supuestamente financiar cosas, hacer inversión, hacer obra, y que lamentablemente no se ha hecho. Entonces yo por eso insisto también en esta gran reflexión y en esta gran pregunta. ¿Es acaso que definitivamente no existe nada de dinero, incluso tomando en cuenta el tema de los préstamos? ¿O es acaso una cuestión de prioridades? ¿De qué es lo que se ha priorizado lamentablemente durante estos años en el país? Vale tu pregunta, y es importante decirla. Por lo menos lo poco que se sabe, porque hay una oscuridad en torno a los créditos desde hace mucho rato, no solo en el gobierno de Moreno. Mira, este es un problema. Se dice que se está pidiendo dinero prestado hasta para pagar sueldos. Supuestamente el gobierno está en cero, no tiene dinero. Toquemos algunos temas puntuales. Se habla de armar a la colectividad. ¿Cuál es su criterio? Yo estoy completamente en contra. Nosotros sabemos que al menos 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador, por ejemplo, han sido víctimas de algún tipo de violencia. Pongo este dato nada más para darnos cuenta que estamos hablando de un Ecuador en donde campea la violencia, que lamentablemente ese es como a ratos el recurso primero por el cual queremos resolver las cosas, y ahí estamos obviamente también caminando permanentemente en el camino de la inseguridad, del peligro, del riesgo. Rosita. Si en estas circunstancias, para colmo, proponemos responder a la violencia y a la inseguridad con más violencia, lo que significa tener un arma, yo no sé entonces a qué tipo de sociedad queremos llegar. Yo no Perfecto, Rosita. Eso, no, para nada. El tema de la ley que se pretendía pasar con la finalidad de facilitar el aborto. ¿Cuál es tu criterio? No es facilitar el aborto, estimado Fernando. Me parece que un poco la colectividad comienza a saber cuál es nuestra posición al respecto. Nosotros hablamos de tener la posibilidad, la alternativa para aquellos casos de embarazos productos de violaciones, que exista solo la alternativa del aborto. Ya existe esa posibilidad, Rosita. De permitir el aborto a diestra y siniestra, sino de una despenalización que convierta al aborto tan solo en una posibilidad, que tiene que estar acompañado, por supuesto, a esa víctima de violencia, de lo que significa, de cómo se realiza, de ese acompañamiento de conocimiento y también a nivel emocional, psicológico, para que la decisión sea bien tomada. Esto no quiere decir motivar, mucho menos obligar a que esa sea la única opción. Simplemente estamos hablando de una alternativa por la cual se alivie de alguna manera ese proceso tan traumático que tienen que vivir las mujeres cuando son violentadas, y especialmente tomemos en cuenta. En todo caso, tú eres favorable a esta ley. 10 y 14 años, lamentablemente, son violadas en el Ecuador y quedan embarazadas y son madres a los 12 años. Esto no es humano, por lo tanto, hay cosas que trabajar ahí. Ahora, ¿qué va a pasar con la tabla de consumo de drogas, de transporte, consumo, venta? ¿Qué es lo que va a pasar con aquello? ¿Tú eres favorable a que se mantenga o que se cambie, que desaparezca, como dicen algunos? A ver, yo no sé si la desaparición de eso es necesariamente la solución, porque todos sabemos que incluso cuando existen prohibiciones, ciertos comportamientos también continúan, ¿no? Yo lo que sí apelo es que sí, este tipo de temas tienen que ser trabajados como salud pública, tienen que ser trabajados con toda la conciencia, el conocimiento, la investigación necesaria para llegar a las mejores decisiones, pero como un tema de salud pública, no puede ser trabajado solamente desde una visión personal. Entidades como el Consejo de Participación mejoramos esta situación, ¿no? Por el bien de la gente. Entidades como el Consejo de Participación Ciudadana deben existir. Con el fortalecimiento que se necesita, reivindicando la misión por el cual fue creado, sí, porque fue creado para justo motivar, formar, incrementar, fortalecer la participación ciudadana. Lo que tenemos cosa que no ha pasado, de verdad cumpla con eso. Hay veedurías que se han realizado. Yo conozco de gente, de barrios, etcétera, de organizaciones sociales que sí se han juntado alrededor de lo que es la participación ciudadana para involucrarse en ciertos casos, para revisar otros. Esa es la línea que tiene que seguir. Por lo tanto, hay que fortalecer para que cumpla bien con su misión. Rosita, gracias por la entrevista. ¿Tienes un minuto?
justamente Doctor para Fernando, emitir tu muchísimas gracias. mensaje. Tienes un minuto para emitir tu mensaje a la colectividad. Claro que sí, a todos los tunguragüenses que en este momento me escuchan, somos UNES, la Unión por la Esperanza, la lista 1. Estamos primeros en la papeleta, en las encuestas, pero por supuesto también en la esperanza y el corazón de la gente. Nuestra vocación ha sido y será siempre al servicio, a la convicción. Tenemos la película muy clara de qué es lo que necesita este país en el campo económico, en la igualdad de oportunidades, poniendo siempre la dignidad del ser humano como lo principal, alrededor de lo cual tiene que desenvolverse absolutamente todo. Estamos juntos, vamos por la reactivación económica, vamos por la generación de empleo, vamos por mejores días para nuestro Ecuador. Esa es nuestra apuesta para el Tungurahua, para el Ecuador entero, y recuerden, uno, la Unión por la Esperanza. Este 7 de febrero llegan mejores días al país. Gracias a Rosita Belén Mayorga, un saludo cordial, siempre importante. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.